primera mañana de sesiones, tendremos la oportunidad de escuchar, de la voz de actores relevantes en la materia, una visión de historia en la consolidación de la política de competencia en nuestro país. La primera conferencia de este día, titulada «Cómo se han transformado las agencias de competencia a través de los años», está a cargo de Cani Fernández Vicien, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España. Cani Fernández es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Ha sido co-chair del Antitrust Committee de la International Bar Association como la primera mujer en ocupar este puesto. Además, entre las múltiples distinciones otorgadas por su práctica profesional, destaca su reconocimiento año tras año como uno de los 30 mejores especialistas en competencia mundiales en la categoría Best of the Best de la guía Expert Guides. En la actualidad, es presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Muchas gracias por acompañarnos, Presidenta. La escuchamos. Muy buenos días. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias, comisionada presidenta André Marván. Para mí es un honor que se me haya invitado precisamente a celebrar los 10 años de la Comisión Federal de la Competencia Económica de México, una institución que es un faro, yo creo que en todo el continente, y con la que nos sentimos especialmente hermanados. Así que muchísimas gracias, es un placer. Coincide que nosotros también celebramos este año nuestro 10º aniversario como autoridad integrada, modelo institucional al que me referiré a lo largo de mi alocución de hoy. Y celebramos también los 60 años de nuestra Ley de Defensa de la Competencia, nuestra primera ley, con lo cual nos unimos todavía más a esta celebración de lo que es, en definitiva, la competencia, su propia existencia, su ejecución y, en definitiva, los beneficios que genera tanto para la sociedad en su conjunto como para nuestras economías. La eficacia de las autoridades de competencia depende en gran medida de dos factores, en mi opinión. Uno es su diseño institucional y otro los medios con los que cuenta para llevar a cabo su función. Por eso me propongo, a lo largo de mi conferencia de hoy, hacer un recorrido sobre lo que fue el diseño institucional de la autoridad que hoy presido, cómo eso le afectó en la posibilidad de ejecución de sus funciones y cuáles han sido, en definitiva, las ventajas y los inconvenientes de haber tenido distintas organizaciones, distintas estructuras institucionales a lo largo de los años. Para ello también me referiré a las modificaciones legislativas que fueron vitales para acompasar también ese diseño institucional. Como decía, en 1963 se adopta nuestra primera ley de defensa de la competencia. En una época en la que todavía estábamos en una dictadura, el título de la ley no dejaba lugar a dudas: Ley de Prácticas Restrictivas de la Competencia, lucha contra la represión de las prácticas restrictivas de la competencia. Era un diseño institucional que se orientaba, en definitiva, a acercarnos a nuestra esperada entrada en la Comunidad Económica Europea en aquellos años y, por lo tanto esta ley como lo que sería el diseño institucional posterior bebían de las fuentes tanto de la experiencia estadounidense como de la británica, por supuesto de las recomendaciones emitidas por la OCDE, muy atentos siempre a los diseños de la OCDE, y por supuesto a la aprobación del Tratado de Roma en 1957, al que aspirábamos en aquel momento. En ese modelo, lo que se constituyó fue un Tribunal de Defensa de la Competencia y un Servicio de Defensa de la Competencia que dependía directamente del Ministerio y se imbricaba en ese ministerio, con lo cual teníamos la instrucción imbricada en lo que era la organización gubernamental y luego el Tribunal de Defensa de la Competencia, que era un órgano autónomo, aunque en aquel momento no tenía capacidad sancionadora todavía. En el año 1978, ya en democracia, se adopta nuestra primera Constitución y se produce posteriormente, en el año 86, nuestra adhesión a las comunidades europeas, hoy Unión Europea. Ello provocó la necesidad de adaptar todo nuestro modelo legislativo a lo que era ya claramente un mercado interior, y por eso se adoptó nuestra ley de 1989, nuestra primera Ley de Defensa de la Competencia, donde ya se instaura un Tribunal de Defensa de la Competencia fuerte, con capacidad sancionadora. Por primera vez tenemos también la posibilidad de hacer advocacy o promoción de la competencia, que es una actividad fundamental, que es la que nos permite enseñar una cara amable y preventiva
la que nos permite colaborar con otras instituciones del Estado, emitir informes de propuestas normativas, evocar esa reflexión necesaria de competencia en todos y cada uno de los instrumentos que vayan a adoptarse y que vayan a afectar al mercado antes de que se produzca el daño. Pues bien, es precisamente con esa ley cuando por primera vez nuestro Tribunal de Defensa de la Competencia puede empezar a emitir informes sobre análisis sectoriales, ir analizando poco a poco las actividades económicas en un mercado que se abría después de una autarquía, donde era necesario detectar esos fallos de mercado en cada uno de esos sectores, y qué mejor que hacerlo mediante informes sectoriales que ponían de manifiesto los posibles fallos de mercado para poder empezar en el ámbito también de lo que iba a ser la liberalización de todas nuestras actividades económicas en un mercado más amplio que era el europeo, pues poco a poco comenzar con esa liberalización. Esta ley del 89 tenía también una misión muy importante, y era conferir al propio Tribunal de Defensa de la Competencia la posibilidad de aplicar en España los artículos 86 y 85 del Tratado de Roma, posteriormente 81 y 82, lo que hoy conocemos como los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Se designa al Tribunal de Defensa de la Competencia como autoridad en España para poder aplicar esos dos artículos, y por lo tanto empieza incipientemente a ser también la autoridad de competencia europea en el suelo español. Como decía, el Tribunal adquiere en aquel momento esa capacidad sancionadora que no tenía hasta el momento, pero la contrapartida es que también sus decisiones pasan a tener un control jurisdiccional pleno. Hasta aquel momento, las resoluciones que había emitido el Tribunal gozaban de una presunción, no eran rebatibles ante la justicia, y es con ocasión de esta ley cuando toda la función sancionadora que tiene el Tribunal de Defensa de la Competencia pasa a tener un control jurisdiccional pleno y a ser rebatida ante los tribunales, lo cual dota de todavía mayor fortaleza, de mayor autoritas a la propia institución. Estas medidas, complementadas sobre todo con las medidas de promoción de la competencia a las que me referí, que permitían incluso proponer directamente la eliminación de barreras a la competencia observadas tanto en las estructuras de mercado como en las propias normativas que se aplicaban, permitieron que España se fuera poco a poco encaminando hacia una economía europea real. Con posterioridad, ya en el año 92, España adopta, incluso antes de que se haga a nivel de la propia Unión Europea, un régimen de control de concentraciones. Es lo que viene a complementar, en definitiva, nuestro propio sistema, y mediante un Real Decreto en el año 92 se establece un sistema de control de las concentraciones empresariales que en aquel momento todavía tiene carácter voluntario. Son las empresas las que, buscando certidumbre jurídica de que sus fusiones no plantearán posteriormente problemas de compatibilidad con el mercado y, por lo tanto, podrían ser condenadas, son las que se aproximan al Tribunal de Defensa de la Competencia planteando sus operaciones de concentración para someterlas a un control de compatibilidad con la propia competencia en el mercado. Se producen entonces, y seguimos con un sistema bicéfalo en aquel momento, todavía el Servicio de Defensa de la Competencia integrado en el Ministerio del que dependía funcionalmente, el de Economía y Hacienda, en aquella época estaban unificados, y por otro lado el Tribunal de Defensa de la Competencia como órgano independiente que es el que establece la función decisoria y la adopción de las resoluciones, pero se producen dos hitos en los años siguientes a la promulgación de esta ley del 89 que provocarán una nueva modificación importante de nuestro sistema, tanto legislativo como institucional. El primero de ellos es una sentencia de nuestro Tribunal Constitucional en noviembre de 1999 que reconoció la competencia ejecutiva de las regiones españolas, de las comunidades autónomas españolas, en materia de competencia. Es decir, somos un Estado de naturaleza federativa, donde las comunidades autónomas tienen competencias de ejecución y el Tribunal Constitucional reconoció esa competencia de ejecución también en materia de competencia, lo cual hace necesario adoptar una norma que establezca los criterios de atribución, los criterios de conexión para el análisis de los distintos expedientes en materia de competencia. Esta fue la Ley 1/2002, todavía vigente hoy en día,
que es la que establece cómo se asignarán los asuntos, las investigaciones en materia de competencia entre las autoridades de competencia de las distintas comunidades autónomas y la Comisión Nacional, en aquel momento el Tribunal de Defensa de la Competencia, posteriormente la Comisión Nacional de la Competencia, hoy en día la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Es un sistema que funciona bien, en el que colaboramos de forma muy activa con nuestros propios pares de las distintas comunidades autónomas y donde establecemos un intercambio de experiencias y que ha ido también evolucionando hasta acabar funcionando de forma absolutamente digital con un portal en el que también funcionamos de forma muy activa. Si luego en el turno de preguntas alguien tiene interés, podemos elaborar en ello. El segundo de los hitos fundamentales, casi un terremoto diría yo, que se produce con posterioridad a la adopción de nuestra ley, es la adopción a nivel de la Unión Europea del Reglamento 1/2003, que es el reglamento que marca la modernización de toda la política de competencia de la Unión Europea en aquel momento, produciendo una auténtica descentralización en la aplicación de los artículos 101 y 102. Hasta aquel momento, el artículo 101.3, todavía estábamos en aquella época hablando de artículos 85, pero para que no bailen los números de los artículos, el artículo 101.3, que es el que permitía que determinadas restricciones de la competencia fueran exentas en virtud de los beneficios que podrían proporcionar para el mercado y los consumidores, era en aquel momento monopolio de la Comisión Europea la adjudicación de esas exenciones, bien por la vía de reglamentos de exención por categorías de acuerdo, bien por la vía de exenciones individuales que había que notificar a la propia Comisión Europea y era ella la que determinaba si o no aquellos acuerdos y aquellas restricciones de competencia que incluían los acuerdos podrían considerarse exentos. Pues bien, con este Reglamento 1/2003 se produce una modificación de la interpretación de esa norma y se pasa a una interpretación como si fuera una norma de exención legal. En definitiva, se interpreta el artículo 101 en su conjunto, entendiendo que está prohibido todo aquello que no esté exento, de acuerdo con el propio artículo, el propio párrafo 3 de ese artículo, y por lo tanto se produce una adjudicación de competencias para que todas las autoridades de competencia de los distintos Estados miembros puedan proceder a su aplicación de forma directa e inmediata, a la par que los tribunales nacionales también. Ello provoca que esta aplicación descentralizada requiera al mismo tiempo una necesaria coordinación entre todas las autoridades de competencia nacionales y la propia Comisión Europea para garantizar una aplicación homogénea en todo el territorio de la Unión Europea de esos artículos, con un mecanismo, el de la cuestión prejudicial, que permite en todo caso elevar preguntas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la interpretación en casos de duda para garantizar esa aplicación homogénea e uniforme. Pues bien, estos dos hitos importantes provocan una modificación normativa que nos lleva a una ley, la del 2007, de defensa de la competencia, que es la que provoca por primera vez un auténtico cambio estructural en el diseño institucional, porque genera la creación de un único, teníamos bicefalia hasta ese momento, de un ente con una única formación, donde vamos a tener el directorio o la dirección de competencia y vamos a tener al Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia. Se crea la Comisión Nacional de la Competencia como órgano autónomo, independiente, con presupuesto propio, con una actuación totalmente independiente y donde hay una dirección de investigación y hay un consejo que es el que decide. Esta es la estructura institucional que en aquel momento se considera óptima para poder también lidiar con esa eliminación de la situación de sistema de autorización previa que hasta ese momento existía y para poder dar a la Dirección de Investigación la posibilidad de proponer esas exenciones y que el propio Consejo las considere. Y, por lo tanto, con ese sistema de exención legal es el Consejo el que acaba dictaminando en ese órgano integrado que es en sí mismo ya la semilla incipiente de lo que será hoy en día la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. El sistema de cooperación entre autoridades nacionales a nivel de la Unión Europea se refuerza, se crea una red que será vital, como veremos después en los desarrollos actuales de la Digital Markets Act, de la Ley de Mercados Digitales,
como es la European Competition Network, o la Red Europea de Autoridades de Competencia, en el seno de la cual todas las autoridades de competencia europeas colaboran. No solamente colaboran a la hora de intercambiar información, sino también a la hora de lanzar inspecciones, a la hora de asignarse asuntos, ver cuál es la autoridad mejor posicionada en una inspección que podría tener impacto en diversos Estados miembros y, en definitiva, cómo atribuir de la mejor manera posible dentro de lo que es el espacio económico europeo esa asignación de funciones para la ejecución de la política de competencia. Paralelamente, se constituyen en España las comisiones independientes de regulación sectorial, consecuencia de los distintos procesos de liberalización de actividad económica en los sectores regulados, también mandatados por distintas directivas del derecho de la Unión Europea que obligan a que existan autoridades independientes de naturaleza sectorial para poder garantizar que esa liberalización y esa competencia en los mercados se cumple. Y así tenemos la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, creada en el año 96, la Comisión Nacional de la Energía en el 98, el Comité de Regulación Ferroviaria en el 2003, la Comisión Nacional del Sector Postal en el 2007, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales en el 2010 y, por último, la Comisión de Regulación Económica y Aeroportuaria en 2011. Les menciono todos estos organismos porque en el año 2013 todos ellos se van a fusionar con la Comisión Nacional de la Competencia, constituyendo un único organismo que es el que celebra ahora sus 10 años, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Es cierto que en el momento de creación de este organismo hubo voces muy críticas. Yo misma debo reconocer que expresé bastantes preocupaciones sobre el hecho de aglutinar en un único ente órganos especializados por razón de su materia, por el riesgo de perder enfoque, de perder una posibilidad de actuar de forma más específica. Se tramitó un libro blanco en el que se pusieron de manifiesto los pros y los cons, el miedo a que esta fusión de reguladores hiciera perderle fuerza, en definitiva, pues jugó también mucho en lo que fueron aquellas críticas y al final, adoptando también algunas de las recomendaciones para garantizar la independencia del organismo, se constituyó en el año 2013. En ese momento se constituye el organismo como un único consejo, constituido por 10 miembros, 10 consejeros, que funcionará en pleno de 10 miembros que preside su presidenta, o bien en dos salas, la sala de supervisión regulatoria y la sala de competencia. Yo presido la de competencia, el vicepresidente preside la de supervisión regulatoria, y aquí hago un inciso para rendir homenaje a Ángel Torres, nuestro vicepresidente, que falleció el 19 de agosto, estando al pie del cañón hasta el último día, después de una larga enfermedad. Hemos tenido el privilegio de gozar durante 3 años de una persona maravillosa, con una mente privilegiada, una visión de todos los sectores regulados que yo no he visto nunca, un compañero de viaje que voy a echar muchísimo de menos, y rindo un homenaje a él porque ha sido una entrada de curso muy triste en la CNMC este año, cuando hemos vuelto y él no estaba. En definitiva, bueno, en estos momentos preside el consejero de mayor antigüedad hasta que el Gobierno, que en estos momentos está en funciones, pueda proceder al nombramiento tanto del nuevo vicepresidente como de 2 consejeros cuyo mandato cesó. Cierro este paréntesis de moción. Y continúo con lo que fue la creación de ese organismo independiente. Han pasado 10 años y podemos hacer un experimento natural, como dicen los economistas, ¿no? Ver qué es lo que ha sucedido después de aquella creación de un organismo que, en definitiva, parecía demasiado grande, demasiado poderoso, y no se entendía muy bien si iba a ser capaz de lidiar con todas aquellas competencias que se le atribuyeron en su momento. La realidad es que hasta el momento en el que se crea el organismo había habido situaciones de falta de coordinación entre algunos de los organismos y la propia Comisión de Competencia. Tan es así que la ley tuvo que entrar a resolver algunos problemas de conflicto para establecer que, aunque los informes de las autoridades sectoriales no eran vinculantes cuando la autoridad de competencia tenía que decidir, por ejemplo, en una operación de concentración que tocaba alguno de esos sectores regulados, había una obligación de motivación especial
cuando la autoridad de competencia se separaba del dictamen que había sido elaborado por la autoridad de competencia y se acabó elaborando o acuñando el término dictámenes determinantes, por no decir vinculantes porque no lo eran. Eso mostraba que, en definitiva, la coordinación necesaria entre los organismos pues dejaba que desear. Al final, estos dictámenes determinantes suponían un extra de motivación por parte de la autoridad de competencia, pero aún así la realidad es que no eran vinculantes. En medio de toda la discusión sobre si debía prevalecer la autoridad de competencia o la autoridad regulatoria en un problema en el cual tuviera ambas aristas, se produce en España una situación que viene a resolver de alguna forma las dudas, y es que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones adopta una resolución por la cual considera adecuado el precio de la oferta de interconexión de referencia de Telefónica respecto de otros operadores, es decir, el precio mayorista. Considera que esa oferta de interconexión de referencia es adecuada. En paralelo, la Comisión Europea abre un procedimiento contra Telefónica por abuso de posición dominante al entender que esa oferta de interconexión de referencia en realidad producía un pinzamiento de márgenes respecto de sus competidores aguas abajo. De forma que era imposible que los competidores que tenían esa oferta mayorista pudieran competir a nivel minorista, dado el importante nivel de margen que se llevaba Telefónica en esa oferta de interconexión. Se produce, por tanto, un procedimiento contra Telefónica. El Reino de España impugna esa decisión ante el Tribunal de Justicia. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones comparece como coadyuvante por entender que la Comisión Europea se ha excedido en su margen de actuación, que en definitiva la CMT es un organismo tan europeo como pueda ser la Comisión Europea, porque es un organismo dictaminado por las directivas de telecomunicaciones europea y que ha actuado de acuerdo con su normativa. La decisión del Tribunal de Justicia, que viene ratificada por jurisprudencia muy reciente en otras materias, como la sentencia Bipost de este mismo año, viene a ratificar que cuando las normativas, por mucho que parezcan entrar en conflicto, persiguen fines diferentes, y la defensa de la competencia persigue un fin de competencia en el mercado, no persigue un fin de que los competidores entre ellos puedan tener acceso a redes o no, es competencia en carácter general, ambas normativas son de aplicación. Ambas normativas son de aplicación. Lo que se requiere es una coordinación a la hora de aplicar esas normativas, pero no es eliminación de una sobre la otra. Momento en el cual queda bastante claro que en España esa cooperación de los dictámenes especialmente determinantes van a jugar a favor de la autoridad de la competencia. Con toda esta discusión se llega a la creación de la actual comisión. La Ley 3 de 2013, de 4 de junio, crea la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, donde agrupa tanto a la antigua CNC como a todos esos organismos que les mencioné. ¿Cómo se constituye ese organismo? ¿Cuál es su estructura? Como decía, tiene un consejo de 10 miembros que trabaja en salas, supervisión regulatoria, competencia y pleno. Al pleno van todas las funciones de promoción de la competencia que tenemos asignadas, porque consideramos que es muy importante que la promoción de la competencia vaya de forma igualmente equilibrada a lo que son sectores regulados y a la función normativa del Gobierno y del Parlamento, como también en la parte más propia de competencia. Todas las impugnaciones que podemos hacer, porque tenemos una legitimación activa para impugnación de normas cuando consideremos que imponen barreras a la competencia, también se deciden en pleno. La hemos utilizado para impugnar normativa que reservaba a determinadas profesiones actividades económicas que podían realizarse por otras profesiones, también en toda la discusión sobre taxis, VTCs, normativas de ámbito regional, también hemos impugnado requisitos para el desarrollo de actividad económica cuando, por ejemplo, se requiere prestación previa de determinados servicios que coloca a los incumbentes en mejor posición que en otros. Esa impugnación en la que somos muy activos la decide el Pleno. También decide el Pleno todas aquellas funciones normativas que nos competen. Por ejemplo, en energía tenemos función normativa, las circulares las adopta el Pleno, lo mismo en telecomunicaciones. Y en otras
funciones cualquiera donde un acto pueda tener aristas de ambos sentidos, regulación y competencia, la Presidencia puede abocar a pleno con el apoyo de 6 consejeros y lo hemos hecho de forma habitual. Lo hemos hecho, por ejemplo, en la operación de concentración de Telefónica DTS, donde teníamos aspectos claramente regulatorios y aspectos de competencia, con la compra por parte de Telefónica del operador de servicios de televisión por pago. Eso lo ha visto el Pleno, tanto la propia operación de concentración como todos los seguimientos posteriores y algunos de los sancionadores que se le impusieron a Telefónica por no cumplir los compromisos otorgados. En definitiva, cuando consideramos que puede haber aspectos que van a beneficiarse de esa visión cruzada de todos los consejeros, se aboca a pleno y hasta la fecha ha funcionado muy bien. ¿Qué balance hago de estos 10 años de funcionamiento conjunto y qué lecciones se pueden sacar para el futuro, para cualquier organismo que se pueda plantear una integración? En el momento en que se rompen los silos de información dentro de lo que es la institución, en el momento en que los directorios, porque a nivel de lo que es la investigación hay un directorio de transporte y sector postal, un directorio de telecomunicaciones y audiovisual, un directorio de energía y un directorio de competencia, y luego está el departamento de promoción, que es más transversal. En el momento en que la colaboración entre los distintos directorios se lleva a cabo, se rompen los silos, la información funciona, las bases de datos de que disponemos son la envidia hasta de nuestro Banco de España, porque tenemos toda la información de energía, de telecomunicaciones, de transporte, eso bien gestionado desde una perspectiva digital, y estamos invirtiendo mucho en herramientas digitales para poder gestionar bien nuestras bases de datos y el Big Data que tenemos. Eso nos coloca en una posición privilegiada de vigías del mercado. Nos permite acompañar, y el proceso que puedo poner como ejemplo es el de la liberalización ferroviaria que ha acaecido en transporte de viajeros en los últimos 2 años en España, encaminar esa liberalización desde el momento en que el bebé nace hasta mientras va pasando por la adolescencia, y cuando ya está en una madurez, entonces lo seguimos como padres bien brillantes desde la perspectiva de la competencia. ¿Qué hemos hecho en el sector ferroviario? Reglamento de la Unión Europea que liberaliza el transporte de pasajeros en tráfico ferroviario. España se pone a la cabeza de la aplicación del reglamento. Somos el primer país que cuenta con 3 operadores de alta velocidad. La propia Renfe, nuestro incumbente, más Freccia Rosa, el incumbente francés italiano que ha entrado en nuestro mercado, y también WeGo, que es una empresa de SNCF, el incumbente francés. Empezaron a competir, tenemos en estos momentos plena competencia en las rutas principales, los precios han bajado considerablemente, un trayecto entre Madrid y Barcelona se puede conseguir por 7 euros y son 2 horas de viaje. Está desbancando el avión, que es un medio de transporte muchísimo más contaminante, con lo cual estamos todos ganando desde la perspectiva del medio ambiente. Pero eso no sería posible si al mismo tiempo que estamos permitiendo que el operador de las infraestructuras, que está perfectamente separado de los operadores de los servicios ferroviarios, abra a concurso público la adjudicación de los surcos ferroviarios con un plazo suficientemente largo como para permitir la inversión a largo plazo que requiere, no serviría de nada si al mismo tiempo no estamos verificando que la formación de los conductores de los ferroviarios, que solamente la puede hacer Renfe, la haga en número suficiente como para que pueda proporcionar ese input imprescindible a todos los demás competidores. Y eso no lo hace la normativa, eso lo hace la competencia, abuso de posición de dominio, cuando tú cierras y además te obligo a que a principio de año me digas cuántos vas a necesitar tú para poder incrementar, según la petición de otros operadores, ese número de... Lo mismo nos pasa con los talleres de mantenimiento, lo mismo nos pasa con los apeaderos y otras estaciones de servicio, que en estos momentos solamente los está utilizando el incumbente. Lo mismo nos pasa con lo que llamamos campas, que son los lugares donde se puede aparcar los coches para que vengan, que en estos momentos solamente los tiene el incumbente. Es decir, desde una perspectiva tanto de la regulación necesaria como de la competencia, los cuellos de botella que observamos por los comportamientos del operador dominante, hemos dado una solución integral. ¿Y cómo lo hemos hecho internamente? Hemos creado un grupo de trabajo dentro de la CNMC, que es el Grupo de Trabajo Liberalización Ferroviaria, que está compuesto no solamente por la gente de la Dirección de Transporte y Sector Postal y la de Competencia,
sino también por la gente de promoción de la competencia, que está atento en todo momento a toda la normativa que se vaya a adoptar. Y además se han aunado también de forma voluntaria gente de la Dirección de Energía y de la Dirección de Telecomunicaciones que saben muchísimo de, por ejemplo, algunos, lo que es el cálculo de los costes a nivel de cánones, porque han visto también los cálculos de los costes de las redes de energía o de las redes de telecomunicaciones y por lo tanto tienen una visión muy clara de cómo es una orientación a costes de esos cánones. O, por ejemplo, todos los problemas de acceso que hemos vivido ya en la liberalización energética o en la liberalización de telecomunicaciones y todos esos conflictos de acceso, ¿no? Cómo arbitrar entre el operador de la red y los distintos operadores. Toda esa experiencia previa que hemos obtenido en cualquier liberalización de industria con efecto red, la estamos trasladando a la nueva liberalización. Cuando nos toque hacer lo propio con el agua, volveremos a crear un grupo de trabajo. Esto me lleva a... bueno, podría poner ejemplos concretos de investigaciones, no tanto de liberalización en sí, el proceso, sino también de investigaciones y sanción. Es verdad que la normativa de competencia nos permite luchar contra cualquier abuso de mercado, pero es lenta. Eso hay que reconocerlo, lo hemos visto con los mercados digitales. Requiere mucho tiempo, requiere una teoría del daño que debe ser probada, requiere una exquisita protección de los derechos de la defensa. Tenemos mucho margen de actuación, pero como contrapartida, como decía el tío de Spider-Man, a Spider-Man un gran poder entraña una gran responsabilidad. Pues lo mismo nos pasa con competencia. O sea, tenemos un gran poder y eso entraña una gran responsabilidad, sobre todo en materia de respeto de los procedimientos. Y eso lleva tiempo. En determinados sectores donde la liberalización tiene que hacerse rápida, porque si no el nuevo entrante se arruga y se muere, tenemos que ser rápidos. Entonces, la combinación de regulación y competencia, tanto en energía como en telecomunicaciones, nos ha permitido parar con la norma regulatoria, que no es muy efectiva porque no es muy sancionadora, pero para el primer golpe, la investigación posterior con competencia y una multa por abuso de posición de dominio considerable que marca un mensaje muy claro para los siguientes conflictos de acceso, por ejemplo, ¿no? Y mientras tanto, el que accede está protegido. Es una buena combinación que nos ha funcionado bien en energía, nos ha funcionado bien en telecomunicaciones y esperemos que nos funcionará bien también en los demás sectores. Pero quería hablar también de esa combinación que nos ha permitido dar una visión conjunta. Nos está permitiendo también adelantarnos a muchos de los problemas que en estos momentos se están viviendo en los mercados digitales. Hemos observado cómo en los mercados digitales el fallo de mercado nos viene precisamente no por una estructura del mercado, sino por un comportamiento de las principales empresas que subieron por sus propios méritos, pero en un momento determinado por las propias estructuras, por las propias características de esos mercados, mercados de red, con mercados de dos lados, con efectos de red importantísimos, con un big data que se va tratando en sí mismo y que se hace inexpugnable. Eso llega un momento en que produce un decantamiento de los mercados hacia el monopolio y ahí se produce el fallo de mercado. Es curioso que se produzca un fallo de mercado como consecuencia de un comportamiento de un operador, pero el poder de mercado en sí mismo es un fallo de mercado. Y allí es cierto que el derecho de la competencia ha sido capaz de diagnosticar el problema y acertar bien en cuál era la teoría del daño, pero ha tardado a veces 10 años. Y seguimos, por ejemplo, en el tema de Google Shopping, que está recurrido ante el Tribunal de Justicia en casación. Las primeras investigaciones serán del 2009. 2007 denuncia, 2009 investigación, se intentó tramitar un undertaking, no se hizo. Bueno, todavía no tenemos muy claro qué es lo que va a pasar con ese asunto. Esperamos que el tribunal confirme la decisión de la comisión, pero han pasado todo ese tiempo y lo que ha pasado con eso es que mientras tanto todos los demás buscadores y de comparación de precios han ido muriendo por el camino. Es demasiado tarde, no nos podemos permitir que los mercados se decanten hacia el monopolio, hay que ponerle un freno antes. Eso es lo que ha provocado que de forma clamorosamente unificada en Europa se haya pedido la intervención de una regulación ex ante. Y ahí tenemos la Ley de Mercados Digitales. Anteayer se nombraban los primeros gatekeepers. Veremos cuántos de ellos son impugnados ante el tribunal, pero ya se les empiezan a aplicar las obligaciones del artículo 5 y tienen 6 meses para cumplir sus códigos de conducta del artículo 6 de la DMA. La realidad es que aquí
Es una regulación ex ante que tiene que permitir que los mercados sigan en competencia, sigan siendo contestables, pero no podemos olvidarnos de que cualquier actuación no prevista en la lista, que hoy por hoy es cerrada, de infracciones, va a ser fruto de la actuación de las autoridades de competencia, de la normativa de competencia. Es fundamental tener una coordinación entre la regulación ex ante y ex post en los mercados digitales, porque deberemos nutrir esas normas de prevención de acuerdo con nuestras investigaciones en materia de competencia. Lo que ya sabemos que es pernicioso y hay que pararlo rápido, pero lo que todavía no sabemos tenemos que detectarlo de acuerdo con lo que es nuestra normativa de competencia. Y ahí no es casualidad que precisamente la Comisión Europea haya decidido que las autoridades especialmente preparadas para ejecutar en sus territorios la DMA son las autoridades de competencia y que la red de cooperación tiene que ser la red europea de competencia. Va a utilizar esa estructura precisamente por el conocimiento previo. Obviamente tienen que dar cabida también a las autoridades de telecomunicaciones o comunicaciones electrónicas, audiovisual, derechos de privacidad, etcétera, y por eso se ha creado un grupo de alto nivel, un High Level Group del que yo formo parte también, donde se van a discutir todas las intersecciones entre los distintos problemas. Pero quien en definitiva está ejecutando en primer momento esa normativa es la autoridad de competencia con el apoyo de lo que es esa regulación ex ante. Voy a dejar aquí la conversación para que pueda haber de verdad una conversación y preguntas. Si tienen alguna pregunta estaré encantada de responder. Gracias, presidenta. Tenemos ya algunas preguntas de la audiencia. Si le parece bien, tengo 3 en este momento, las voy a hacer las 3 para dar pie a su segunda participación. La primera pregunta se refiere al diseño institucional. Nos preguntan qué elementos del diseño institucional de la CNMC considera esenciales para garantizar un funcionamiento eficiente como autoridad de competencia y deberían replicarse entre las autoridades de competencia en el mundo. Bueno, en primer lugar, y es algo que he dicho al principio, pero luego no lo he desarrollado, he dicho que la eficacia de la actuación de las autoridades de competencia depende fundamentalmente, en mi opinión, de 2 factores. Uno, su adecuado diseño institucional y los medios con los que cuenta. Cuando hablo de medios, me estoy refiriendo a medios en sentido amplio. Configuración de independencia, fundamental. Lo digo porque estas sí que son rasgos de la propia CNMC que considero que son vitales para cualquier diseño institucional, integrado o no. Independencia es fundamental. Independencia, yo creo que está claro, no recibimos instrucciones de ningún miembro del gobierno o del gobierno, de autoridades administrativas, tampoco de empresas. La ventaja del organismo integrado es que se aleja más de la captura del regulador en la parte sectorial. Pero bueno, parece que independencia se entiende claro. Lo que no se entiende también es autonomía funcional y de gestión, y concretamente esta segunda, autonomía de gestión. Es un mensaje que quiero lanzar a todos los gobiernos. No sirve de nada tener una autoridad independiente si luego para promocionar a tu gente tienes que conseguir la autorización de Hacienda. No sirve. Tienes que ser autónomo. Por supuesto vas a tener tus controles. Nosotros tenemos control del Tribunal de Cuentas, control de la intervención delegada del Gobierno, Parlamento. Tenemos todos los controles del mundo. Pero no puede ser que a la hora de captar talento, retenerlo y motivarlo, tengas que estar pidiendo permanentemente permiso para que un funcionario o un laboral, da igual, porque tenemos, en la CNMC tenemos ambos, ¿no? Quien dice eso dice las responsabilidades patrimoniales. Yo quiero defender mis propias responsabilidades patrimoniales. Cuando pierdo un asunto, quiero ser yo quien defienda si considero o no que se tiene que indemnizar a la parte. No lo tiene por qué defender mi ministerio. Hay pequeños detalles, ¿no? Pero autonomía de gestión, fundamental. Parece que es algo interno de cocina, pero es fundamental. Entonces esto hay que tenerlo muy claro y llega a, he puesto 2 ejemplos, pero es mucho más importante que eso. Ejemplo que voy a dar ahora. Mi estatuto orgánico se determina por Consejo de Ministros. A fecha de hoy todavía no tengo en energía una dirección que hable de renovables. Tengo electricidad y gas, pero no hablo de renovables. Llevamos 10 años haciendo renovables en España, precisamente, of all places, y no tengo nada que se llame. O, por ejemplo, tengo una unidad de inteligencia económica
que es puntera en el mundo, pero que no la puedo colgar en el organigrama. Y eso, desde una perspectiva de motivación, de medios, es muy importante. Entonces, autonomía de gestión, fundamental. Y luego hay un rasgo muy, muy importante que permea en toda la propia CNMC, que es capacidad de cooperación, interna y externa. Y me gustó mucho cuando la comisionada presidenta hablaba hoy de sus convenios con todos los niveles de la Administración, porque nosotros estamos haciendo lo mismo. Para que llegue la competencia donde tiene que llegar, hemos firmado un convenio con la Federación de Municipios en España. Estamos coordinando con las autoridades de las comunidades autónomas, porque si no hay concienciación, no hay competencia. Y eso empieza también por concienciar a todos aquellos que resuelven las necesidades del individuo del primer momento, el transporte público, el agua, la sanidad. Tienen que entender que hay dos formas de hacer las cosas, con competencia o sin competencia. Y solo hay una que funciona. O sea, yo diría esos tres elementos, ¿no? Muchas gracias. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Cuáles fueron los principales retos para que funcione el sistema de reparación del daño derivado de conductas anticompetitivas? Bueno, es un factor, es un fenómeno que está creciendo muchísimo también en España. Yo creo que en toda Europa, donde ha habido un antes y un después, es en todas las reclamaciones del cártel de los camiones, porque todos los países que han tenido algo que exportar dentro de la Unión Europea y España, todos los productos agrícolas, pues requieren camiones, con lo cual quien no ha comprado un camión en toda la Unión Europea es que, bueno, no tiene actividad económica, y eso ha supuesto que se haya lanzado de forma masiva el interés por parte de las víctimas, convenientemente capitaneadas por los fondos de reclamación de daños, también hay que decirlo. O sea, aquí tenemos que tener una visión lo suficientemente abierta como para entender que muchas veces la víctima no es la víctima, sino que es el fondo que está financiando a la víctima y que a lo mejor realmente su incentivo no es el de la víctima. Y lo digo porque estamos teniendo en España un montón de sentencias dispares y muchas veces se deben interpretar porque el juez ha tenido consideración de quién es realmente la víctima, ¿no? Pero lo cierto es que se han agrupado muchas de esas víctimas por parte de los fondos, otras veces por asociaciones de consumidores, y ya no hay duda de que hay un conocimiento de que ese derecho existe. O sea, para que un derecho exista se tiene que reclamar. No vale, el derecho en acción es el que existe, el derecho dormido no. Y ahora yo creo que ya hay una concienciación de toda la ciudadanía europea de que cuando uno sufre un daño como consecuencia de una infracción en materia de competencia, lo puede reclamar. En España se ha sumado además el cártel de los coches, de los concesionarios de vehículos, que es un asunto muy bonito porque por circunstancias de una sola investigación la Comisión Nacional de la Competencia fue capaz de levantar un cártel de todas las marcas de coches de un plumazo. Y fue porque todos los cárteles de concesionarios utilizaban un mystery shopper, un cliente indiscreto, que era el que hacía la verificación de si se seguían los acuerdos de no dar descuentos. Iba al concesionario un posible comprador diciendo, oiga, me hace un descuento. No puedo hacerle un descuento, imposible, imposible. Y entonces había alguno que decía, bueno, sí, le voy a hacer, pero no diga. Bueno, pues que era cazado por el mystery shopper, era el que pagaba los honorarios del mystery shopper. Cuando la CNC va a hacer la investigación sorpresa en el mystery shopper, abre un armario y encuentra un folder con Opel, un folder con Renault, un folder con... Todas habían... El producto debía ser tan exitoso que el mystery shopper se lo había colocado a todas las redes de concesión. Entonces, de un solo armario salieron los cárteles de todo, lo cual quiere decir que se reveló un cártel sistémico de golpe. Y obviamente eso tuvo un impacto en prensa tremendo. Debo decir que yo en aquel cártel fui, vida mía pasada, el solicitante de clemencia, pero en fin. Pero bueno, la cuestión es que tuvo tal impacto mediático que todo el mundo fue consciente de que podía reclamar por el precio de más que había pagado por su coche. Y esto lo que ha hecho es que día sí día también en la prensa aparecen las reclamaciones de los coches, las reclamaciones de los camiones. Entonces, bueno, ahora mismo hay pues una abundancia tremenda con muchas sentencias, bueno, discutibles, pero que ya van marcando pautas de cómo se tienen que comportar los reclamantes y los propios defendants, ¿no? O sea, los que se tienen que defender. ¿Cuáles son los problemas que se están viendo? Bueno, pues que todavía nos falta, por parte de los jueces, una capacidad
de entender bien lo que son los informes económicos de parte. Y entonces ahí hemos intentado nosotros, hemos sido muy conscientes de ese problema y lo que hemos hecho ha sido trabajar mucho y muy a conciencia, junto con muchos de los jueces de lo mercantil y con otros jueces que van a tener que estar asociados a esa actividad, una guía para que los jueces puedan entender bien todos los conceptos económicos que se incluyen en esos informes, una guía para el cálculo de los daños, ¿no? La acabamos de adoptar, hemos estado 2 años con varias consultas públicas porque queríamos que el documento fuera útil. Hay uno de la Comisión Europea, pero es más técnico. El nuestro incluye ejemplos, explica qué quiere decir estadísticamente significativo, qué es un DIF and DIF, en fin, toda esa terminología que los economistas utilizan muchas veces que los jueces no tienen por qué conocer. Está explicado casi como para dummies y tiene unos anexos con ejemplos prácticos. La vamos a presentar probablemente este mes en la sede de la CNMC, pero hemos trabajado muy de cerca con los jueces. Y esperamos con eso contribuir, porque lo que no podemos nosotros es actuar como peritos. En estos momentos hay más de 1.500 demandas de daños y perjuicios solo por los camiones. 525 personas para toda la regulación de los sectores regulados y la competencia no nos da. Entonces queremos ayudar y entonces lo hemos hecho de esta forma, ¿no? Metodológicamente. Esperemos que sea útil. Muchísimas gracias. Y la última pregunta está relacionada con la parte de su ponencia donde nos hablaba del sector ferroviario. Dice, ¿cuál es la situación de competencia económica en cuanto al servicio ferroviario de carga? De carga. Bueno, de carga realmente hace 10 años que tendría que estar liberalizado y no está funcionando bien. Es una de nuestras prioridades ahora ver cómo ayudar para que esto se resuelva. Desde el ámbito de la competencia sí que hemos sido muy activos porque vimos que uno de los principales problemas que había para que no funcionara Bueno, hay un problema estructural que hay que mencionar. España tiene un ancho de vía diferente del resto de Europa. Ese es un problema que obliga a un cambio de ejes de los vagones en la frontera, con lo cual tiene un coste adicional que lo hace menos competitivo que con el transporte por carretera, que es directo. Además, obviamente, hay que hacer transporte combinado, porque si uno quiere transportar por ferrocarril, qué sé yo, producción de coches en Valladolid hasta Alemania, desde la propia Valladolid fábrica hasta el tren se va a necesitar un transporte por carretera, es decir, que hay que combinarlo. Eso va encareciendo y también va complicando la gestión del transporte por quien tiene que hacerlo. Entonces, ahí estamos viendo cómo conseguir hacerlo más competitivo y luego resolver esos problemas estructurales, ¿no? Pero la realidad es que mientras no tengamos, desde la perspectiva regulatoria, ningún mandato más, lo único que nos queda es la normativa de competencia, y la perspectiva regulatoria ya dijo lo que tenía que decir hace 10 años. ¿Cómo hemos actuado allí? Bueno, pues hemos ido observando cuáles son las principales barreras. Y una de las principales barreras es que los servicios de tracción, es decir, la locomotora que va a llevar después lo que son los distintos convoyes, solamente estaba en mano de una empresa, el incumbente. Cuando entró una segunda empresa, el incumbente firmó un acuerdo de exclusiva con esa segunda empresa. Bueno, allí intervinimos en base a acuerdo anticompetitivo y abuso de posición de dominio, pusimos unas multas considerables, 50 millones de euros, que han sido ratificadas por el Tribunal Supremo recientemente y estamos muy contentos. Entonces, allí lo que hemos estado intentando es que al menos el input esencial de lo que son los servicios de tracción, que es lo primero que se necesita, esté abierto a la competencia. Eso ya lo hemos conseguido, ¿no? Y ahora seguimos trabajando en paralelo. Pero no tiene ni mucho menos la misma configuración de mercado, tiene muchos más fallos estructurales de mercado que lo que son los servicios ferroviarios para pasajeros. Muchas gracias, Presidenta Fernández. Para agradecer su participación el día de hoy, la comisionada presidenta Andrea Marván le entregará un presente. Muchas gracias. Ha sido un auténtico placer. Gracias.